¿Está grabando para qué? Para mí, sapo, ¿Para ponerlo en YouTube o qué? hacer mi canal. Raudy Isaac. Bueno, voy a darles 2 minutos a ver que se conecten los que faltan. Para los que no creían que yo seguía vivo. Lo que no sabemos es si sigue siendo residente. Esa es la pregunta. ¿Cuántos son, Rafa? Como 100, 10. ¿Qué? ¿Cuántos residentes son? No sé. Normalmente. Ahí está. Arranca, que me toca ya lavar plato y hacer la comida ahorita. Listo, entonces vamos arrancando. Intervalo QT. Entonces, pues ya todos me conocen. Vamos, como ya todos saben, y ahorita, como está de moda, todo el mundo está hablando de eso, de pronto no le han parado bolas, no le han puesto atención, no lo han visto, pero este es el momento de salir de las dudas que pueden parecer bobas, pero no lo son. Entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a hablar de unos estudios de antes del coronavirus, para entender qué es el QT y cómo se representa en las enfermedades. Con una prevalencia de 0.7% en pacientes hospitalizados de QT mayor a 500 milisegundos, que es lo que vamos a tener en cuenta como QT severamente prolongado. Esto fue una serie de pacientes, eran 300 que se identificaron, una serie de 40.000 pacientes aproximadamente, y lo que vimos es que tenía una mortalidad aproximadamente del doble. Aquí se ve un poco más claro los que tenían más de 500 milisegundos de QT corregido, comparado con los que no tenían. Cuando vemos la prevalencia en pacientes críticamente enfermos, es decir, en la unidad de cuidados intensivos, vemos que la prevalencia aumenta de 0.7 a 10.7. Este es otro estudio de Brasil de hace 2 años. No. Hay alguien que tiene el audio prendido, el parlante prendido. Ay, te amo tanto, en serio, mi Rafa amor. tiene una pestaña abierta como sobre su presentación. Una que Mi dice, no sé, caldoncito. build algo. Déjeme ver. Como unas animaciones. Alfredo y Julián, cierren el micrófono, porfa. Sí, no, otra gente que cierren todo el micrófono más bien. La cabeza. Alguien que le duele la cabeza. Bueno, entonces, ¿ya escuchan todos bien? Sí. Antes de corona, hospitalizado 0.7%, doble de la mortalidad de los pacientes con menos de 500 milisegundos, 10% de prevalencia en unidad de cuidados intensivos. ¿Y qué es importante de esto? De estos pacientes, 300 pacientes del estudio pasado, el 86% eran tratados en departamentos diferentes a cardiología y la mayoría teniendo un trastorno fácilmente corregible si se identifica prontamente.
¿Cuál era el riesgo? Entonces, otra cosa que siempre nos preocupa es el riesgo de arritmias que amenazan la vida. Era un riesgo 19 veces mayor comparado a la población que no tenía un QT severamente prolongado. Recordemos, esto es 500 milisegundos. ¿Qué pasa cuando nos acercamos un poco? Aquello era mortalidad a un año, ahora hablemos de mortalidad a un mes. Vemos que la curva se separa muy tempranamente en los primeros 5 días y dura separada en este estudio hasta 3 años, que es un aumento de mortalidad, un HR de 1.9, y lo chévere de este estudio es que hicieron un análisis para descartar que las comorbilidades no fueran las que están afectando la mortalidad en este caso, y vemos que efectivamente el QT predice la mortalidad, incluso a pesar de las comorbilidades, por lo que muchos incluso lo han llevado a llamar como un nuevo signo vital. No es solamente la mortalidad. Silencien los micrófonos, por favor. No es solamente la mortalidad, sino también la incidencia de ACV, que se ve aumentada en un tiempo de 6 años, pero vemos también una separación de la curva temprana, que es estadísticamente significativo. Como siempre, vamos a hablar un poco de los principios básicos, vamos a hablar de la fisiopatología o qué significa esto para nosotros. Primero, como todos saben, el QT representa la despolarización y la repolarización ventricular, pero quiero que nos concentremos ahorita en los mecanismos iónicos que van a estar implicados en la génesis de las diferentes partes del potencial de acción, y vamos a dividirlos en 3, que van a ser el periodo refractario absoluto, el periodo refractario relativo, y en verde donde puede ser activable el ventrículo para generar una despolarización. Si nos concentramos principalmente en el periodo refractario relativo, entonces lo vamos a ver aquí un poco mejor con los canales que están implicados, y quiero que llamen la atención, no sé si alcanzan a ver la flecha que señala la línea verde que dice APD, que es la duración del potencial de acción, que es proporcional pero no igual al intervalo QT, que vamos a verlo representado como una medida electrocardiográfica de lo que está pasando en la célula. ¿Qué pasa entonces? Aquí tenemos el periodo refractario relativo, que en la medida en que se prolonga la duración del potencial de acción, se prolonga el periodo refractario relativo, principalmente dado por estos dos canales, el IKS y el IKR, que viene de KS de slow y R de rapid, que nos dice qué tan rápido, qué tan lento se cierran los canales. Estos canales iónicos están dados genéticamente por el KCNQ1, que va a generar en su mutación el síndrome de QT largo tipo 1, y el KCNH tipo 2, que va a generar el síndrome de QT largo tipo 2, que son respectivamente los más frecuentes en orden descendente. Junto con el síndrome de QT largo tipo 3, que es la mutación del SCN5A, lo pueden recordar porque también está implicado en síndrome de Brugada, son los 3 que comprometen más del 80% de los síndromes de QT largo. ¿Cuál es el problema con esto y qué es lo importante del periodo refractario relativo? Es que pueden generar impulsos adicionales, que es lo que conocemos como postdespolarizaciones tempranas, que pueden ser de fase 2 o fase 3, dependiendo en qué fase de la potencial de acción se generen. ¿Qué es una postdespolarización temprana? Es un disparo de la actividad subendocárdica focal en las fibras de Purkinje, y a grosso modo, y esto es una sobresimplificación, ¿qué es lo que sucede en la célula? Vamos a tener una salida de calcio del retículo sarcoplásmico que sale junto con iones, por lo que la carga no cambia, y esto va a aumentar la concentración de calcio intracelular, es decir, citosólica. Ahora tengo que presentarles otra parte, que es el NCX, del intercambiador de sodio y calcio, lo que hace normalmente en esta fase, cuando la concentración de calcio estaba baja, después de que se utilizó al comienzo en la fase 1 y la fase 2, el intercambiador va a sacar sodio y a meter calcio, y esto funciona a través de un gradiente.
En la medida en que aumenta la concentración de calcio citosólica, vamos a tener que se va a revertir el intercambiador, va a empezar a sacar calcio y a entrar sodio. En la medida en la que entra sodio, va a poder o no crear una mini despolarización que puede ser suficiente para desencadenar un nuevo potencial de acción dependiendo en qué momento se presente. Este es el mecanismo por el cual se dispara la postdespolarización temprana, y los mecanismos por los que se propaga han sido ampliamente discutidos, pero principalmente son mecanismos de reentrada macro y también focal. Pero no vamos a entrar en detalle de esa parte. Ahora, se preguntarán qué tiene que ver, porque siempre hablamos del magnesio y no hemos escuchado nada del magnesio en esta explicación molecular, pero el magnesio, como más de 160 funciones en el cuerpo tiene, dentro de esas está inhibir los canales lentos de calcio durante la fase 3 y reducir la salida de calcio del retículo sarcoplásmico, por lo que va en cierta manera a estabilizar y disminuir esta salida de calcio que va a desencadenar la postdespolarización temprana, pues toda esta cascada que ya estuvimos viendo. Entonces, por eso sirve como mecanismo para reducir y se usa en tratamiento de la torsión de puntas que todos hicieron ACLS. Cuando vamos a hablar de la cuando vamos a hablar de la interpretación del electrocardiograma, vamos a ver que podemos dividirlo por los valores en hombres y en mujeres, y estos son valores altamente discutidos, dependiendo de la patología y el contexto clínico, pueden diferir, pero en el 2009 salió un consenso que establecía que más de 460 en mujeres y más de 450 en hombres un poco menor, en parte atribuido a un aumento en la expresión de los canales rápidos, lentos y K1, que son mediados por testosterona, y tiene Alfredo para descrestología, y menos de 390 milisegundos como QT corto. De nuevo, estos valores altamente discutidos porque estos son valores para la población general, pero no en los pacientes críticamente enfermos, que usualmente los ajustamos para arriba como 480 y 460 respectivamente. Las causas ya las hemos discutido en las reuniones de QT corto, hipercalcemia y digoxina principalmente dentro de las adquiridas, y síndrome de QT congénito dentro de las genéticas. Ahí ya son muchas más dentro de las causas de QT prolongado, como pueden ver en la diapositiva. Ya las iremos viendo en el transcurso de la presentación. ¿Cómo se mide? Eso es lo más básico, pero también lo más importante ahorita que estamos con el tema del coronavirus. Todo el mundo está midiendo el QT, hidrocloroquina, citromicina, etcétera, etcétera. Y lo importante a saber aquí es que hay que medir. Uno hace una línea, no sé si alcanzan, déjenme quitar una cosita aquí. Alcanzan a ver la tangente que se cruza por el gradiente máximo de la parte descendente de la T, y se mide el RR del latido previo. Esto no va a ser importante al momento de medirlo en ritmos regulares, pero va a cobrar importancia al medirlo en una FA. Preferiblemente se debe utilizar de 2 o de 5 por el único motivo que es donde mejor se ve. Si encuentran otra donde se ve mejor o donde sea más largo, esa es la recomendación de dónde medirlo. No utilizar derivaciones que tengan onda U dentro de lo posible, o si no es posible, no tomar en cuenta la onda U. Entonces vamos a ver unos escenarios con dificultades que se pueden presentar en el día a día. En taquicardia lo que podemos ver es que se monta la P en la T, y muchas veces podríamos pensar que aquí es donde tomaríamos el final de la T para medir el QT. Sin embargo, cuando utilizamos el método que explicamos previamente, nos damos cuenta que estaríamos quitándole unos 60 milisegundos, que probablemente pondríamos al paciente en riesgo porque se nos estaría pasando un QT prolongado. Cuando, por otro lado, está muy separado, pero tiene lo que ven aquí, que es como un codo, una bajadita distinta a la de la onda T, muchos podrían tener la intuición de ponerlo aquí, que es donde llega la T a la onda biseléctrica, pero cuando vemos el método descrito previamente, vemos que la T es mucho menor, aproximadamente
160 milisegundos menor lo que estaríamos previniéndole a un paciente de recibir un medicamento que probablemente necesita por un QT falsamente prolongado, no por ningún método de medición, sino porque no saben medir el QT. Otra de las ocasiones, cuando hay una fibrilación auricular, como les mencioné previamente, se utiliza el QT con el RR previo y lo que se hace es que preferiblemente se toma uno donde esté corto y largo, como en la foto, y se promedian estos dos QTs para dar el QT. Algunos proponen hasta tomar 10 QTs seguidos, pero si no toman uno menos van a tomar 10, entonces manténganse con lo que de verdad sí se puede hacer. Esto ya lo hemos discutido en múltiples ocasiones en las reuniones y en los años que han pasado que estamos haciendo esta reunión, pero cómo corregir el QT para los bloqueos de ramo cuando el QRS es mayor a 120 milisegundos. Entonces aquí vemos un QRS de 160 milisegundos y lo vamos a desglosar en dos: el QRS normal de hasta 120 milisegundos y un excedente de 40 milisegundos. Lo que vamos a hacer es restar el excedente al QT. De esta manera pues vemos la fórmula y eso nos daría el QT corregido para poder utilizar los valores de QT corregido que siempre utilizamos. Algunos estudios y valores y autores proponen utilizar 100 como el punto de corte de QRS normal, ya que en realidad se acerca más a lo que vemos todos los días, pero lo que hemos siempre hablado con el doctor Restrepo es utilizar 120, entonces me mantengo en ese valor. ¿Cuál fórmula utilizar? Saben ustedes que está Basset, Fridericia, Framingham y Hodges. Hodges nunca creo que nadie la ha utilizado, Framingham a veces, Fridericia no la he visto utilizar, pero me parece incluso mejor que Basset. Y cada una tiene sus fortalezas y debilidades. Basset tiene una correlación residual positiva en taquicardia, es decir, que está falsamente aumentado en taquicardia, y Fridericia tiene una correlación residual negativa en taquicardia. Usualmente una regla general dentro de 60 y 100 latidos por minuto, Basset funciona lo suficientemente bien, y Fridericia o Framingham se deberían utilizar cuando está por debajo de 60 o por encima de 100, que son las recomendaciones pues, que en general se tienen. ¿Qué es lo que siempre pensamos cuando hablamos de prolongación de QT? Hablamos del riesgo y lo que siempre nos asusta es de que haga una TV polimórfica. Vamos a tener dos escenarios: cuando la prolongación de QT es evidente o la prolongación de QT no es evidente y es solamente evidenciable mediante una monitorización prolongada o condiciones favorables. Condiciones favorables llámase cuando le ponen hidroxicloroquina o acitromicina o algún otro medicamento que prolongue el QT. De las TVs polimórficas que se identifican en un hospital, en promedio entre el 6 y el 9%, van a ser asociadas a una prolongación del QT, que en muchas ocasiones puede ser prevenible, lo cual no es nada despreciable y menos en números absolutos, ya que estamos hablando de muchos pacientes mundialmente. Vamos a dividirlo en dos esquemáticamente, en las adquiridas y las congénitas, sin embargo, teniendo en cuenta que en la mayoría de las veces la sobrelapación de estas dos es mucho mayor a la que creemos evidente y siempre hay un sustrato arritmogénico basal que permite a los pacientes generar este tipo de complicaciones arrítmicas. La lista de medicamentos es larga. Estos son los medicamentos que están demostrados que han causado torsión de puntas o prolongación del QT. En Credible Meds, el link ven abajo. Rafa, dos cositas. Sí. La primera, ¿se puede quitar esa pantallita que se ve ahí que no deja ver bien? No sé qué pantallita. A mí me sale... Es la de las animaciones, Rafa. ¿Cómo? La de las animaciones. A mí le voy a mostrar... Mire cómo me sale a mí. No sé si alcanzan a ver. ¿Sí ven? Yo solo estoy viendo la... La exposición y con el PowerPoint abierto como si la estuvieras armando, la cierras. Aguanta el viaje y otra vez.
es que ahorita que tú mencionaste lo del... Luna. Ah, ya vi. ¿Qué alcanzas a ver? Esa, eso. A mí no me salía. Bueno. ¿Y si le salen los efectos bien? Sí, sí. Ah, bueno. Entonces la lista de medicamentos es larga. Muchos medicamentos. Bueno. La FDA exige que todos aquellos que tienen un QR que aumenta más de 5 milisegundos el QT sean reportados y usualmente que aumente más de 20 milisegundos el QT. Es de los motivos más frecuentes para suspender un medicamento del mercado, incluso aquellos que funcionan incluso antes de que salga al público. Lo cual en términos de fórmulas de desarrollo de medicamentos se vuelve muy importante. ¿Qué tienen en común todos estos? Pues la mayoría de estos medicamentos es que bloquean los canales rápidos de potasio y algunos aumentan también los canales de sodio por la vía del PI3K, que se estima que es el mecanismo por el cual se aumenta el periodo refractario relativo y hace susceptible de generar las arritmias. Hay unos signos de alarma que hay que tener en cuenta, como el QT severamente prolongado, mayor a 500 milisegundos, cuando hay un aumento de más de 60 milisegundos o incluso más de 30 milisegundos. Eso también debe quedar anotado en la historia clínica cuando presenta síncope, inestabilidad en electro, que llámase alternancia de la onda T, es decir, alternancia en la polaridad entre un latido y el otro, bloqueo AB, ensanchamiento del QRS o extrasístoles ventriculares. Entonces, como estamos en una charla electro, vamos a ver unos tips en electro que previenen o pueden predecir cuáles pacientes o cuáles electros son más probables de hacer taquicardia ventricular polimórfica. Lo que vemos aquí, lo que tienen en común estos dos electrocardiogramas, es que precediendo al inicio de la taquicardia ventricular, vemos que hay un bigeminismo que a veces es sostenido, a veces es único, que nos va como a avisar que puede estar viniendo una postdespolarización temprana que va a llevar eventualmente a un ritmo sostenido o no sostenido que puede ser amenazante para la vida. Y aquí es lo que vemos. Aquí, no sé si alguien quiere decir que le llama la atención que tienen en común estos dos electros, así como para hacerlo participativo. Nadie, bueno. Entonces, en estos dos vemos que hay una alternancia en la polaridad de la onda T. Vemos una onda T negativa seguida de una onda T isoeléctrica que también se asocia positivamente a pacientes a riesgo de desarrollar torsión de puntas, aproximadamente con una sensibilidad en especificidad bastante buena. Entonces, si vemos eso en estos pacientes, hay que ir alistando cosas y tomando medidas que vamos a ver adelante cuáles serán. Este electro, yo pensé en detenerme a analizarlo con todos ustedes, sin embargo me di cuenta que en Zoom hay una limitación de tiempo y se demorarían por lo menos 5 minutos leyéndolo, pero vamos a ver rápidamente que es un ritmo de marcapaso con bajo sensamiento, problema de sensamiento, por lo que se descarga posterior al impulso. Vemos que tiene un ritmo irregular, que podemos asumir que tiene una FA de base. Y además está cambiando la polaridad de la onda T. Cuando vemos, vemos, no sé si ven la flechita, pero lo que vemos aquí es un QT prolongado, aproximadamente 60 milisegundos, que si calculamos con frecuencia, que está aproximadamente en 75, le daría como 500, por lo menos 550 milisegundos. Y este paciente, en efecto, terminó desarrollando una taquicardia ventricular polimórfica. Esos son los casos fáciles para los internistas porque lo ven, se asustan y llaman al cardiólogo. Sin embargo, hay otros casos que son un poco menos evidentes y de reojo este electro podría parecer normal. Una onda T, una morfología no completamente usual, pero está menos de la mitad del RR. Digamos que una mujer joven lo ven y no les llama nada la atención, pero si se ponen a calcular el QT, también le daría por lo menos en 550, y es un QT prolongado que se les podría estar pasando en el día a día. Como siempre, todo es más fácil
y más recordable cuando vemos un caso clínico. Entonces vamos a ver esta paciente de 48 años, vamos a llamarla Karen. Karen tiene hipertensión arterial, diabetes tipo 2, toma losartán, amlodipino, furosemida para adelgazar y porque a veces se le hinchan las piernas, metformina y trazodona para dormir. Hay un algoritmo que se propone por la Mayo Clinic, de los que más han estudiado estos temas en los últimos años. Y antes de empezar a considerar, digamos que esta paciente llega con sospecha de coronavirus, tiene fiebre, taquicardia, leucocitosis. Le quieren empezar hidroxicloroquina y acitromicina. ¿Y qué tienen que hacer antes? Entonces, lo primero es tener un electrocardiograma de base, tener calcio, magnesio y potasio, y mirar cuáles de los medicamentos que tiene prolongan el QT y ver si se pueden descontinuar. En este momento, entonces, lo primero que hacemos, le tomamos un electrocardiograma. En el electrocardiograma lo tenemos aquí. Para no detenernos mucho, pues yo voy a acercar las dos derivaciones que vamos a tener que revisar, que son D2 y B5, y vamos a hacer el ejercicio que mencionamos al comienzo. Vamos a trazar una línea tangente, una por la isoeléctrica, el comienzo del QRS, y esto lo vamos a medir. Lo mismo vamos a hacer para motivos académicos en B5 y vamos a ver que va a dar aproximadamente lo mismo, que es aproximadamente 480 milisegundos y una frecuencia de 60. Ahora no voy a pararme a preguntar qué fórmula utilizarían para medirlo, porque en 60 latidos por minuto recuerden que no tienen que utilizar fórmula porque a eso está estandarizado el QT. Entonces ya tenemos el QT corregido, que sería 480 milisegundos. ¿Qué características tiene esta paciente y cómo se correlaciona con los pacientes que estamos viendo de coronavirus? El 43% de los pacientes llega con diurético de asa. De los que van a recibir hidroxicloroquina, el promedio del QT basal es 474 comparado con el QT basal de 440 de la citromicina, probablemente por miedo a ponerle a los que tienen QTs más prolongados ambas, entonces solo le ponen hidroxicloroquina. Y ya vamos a ver cómo se comporta en el transcurso de su hospitalización. Entonces teníamos 480, eso nos pone en este semáforo. Si tuviera más de 500, estaría el semáforo en rojo. Si estuviese normal, es decir, 460 o menor a 470 o 80, estaría en verde, que sería el 90% de los casos. En este caso vamos a estar en semáforo amarillo. Está 9% de los pacientes, no es infrecuente encontrarlo en el día a día, y es 480 en una mujer. ¿Qué hacemos en este caso? Entonces vamos a hacer una pausa, corregimos los electrolitos, tenemos que asegurarnos que el magnesio esté por encima de 2, el potasio por encima de 4, ya revisamos la fisiopatología de por qué esto es importante y descontinuar los medicamentos que son innecesarios, en este caso recordando la furosemida es uno de los medicamentos que prolongan el QT aproximadamente en 4 milisegundos, pero muchas veces en estos pacientes es necesario, ya que estamos manejando un SDRA, suponiendo que sea el caso, o simplemente que tenga una falla cardíaca descompensada. Aquí lo vemos que los 3 factores en los pacientes con sospecha de coronavirus en manejo con hidroxicloroquina y o acitromicina, lo que más predice un aumento del QT es que tenga diurético de asa, es decir, furosemida, un QT de base mayor a 450 y que tenga más de 2 criterios de SIRS, que esta paciente los tenía, entonces tiene todos los factores para que prolongue el QT. Sin embargo, lo que nos dice el algoritmo es inícielo y miramos. Los datos de la furosemida, como les contaba, que aumenta de 1 a 4 milisegundos el QT, estadísticamente significativo, y otra serie de medicamentos que también aumentan el QT, en especial la amiodarona. Muchos medicamentos no se pueden quitar, pero hay que tenerlos presentes porque hay que estar más pendiente de estos pacientes y posiblemente ponerlos en telemetría. Lo que recomiendan las guías es 4 horas después tomar un electro, pero sabemos que no siempre pasa. Digamos que se tomó 5 horas después y tenemos este electro. Un electro de nuevo
Hay un electro de nuevo relativamente normal, sin embargo, cuando vamos a mirar de cerca cuánto nos da el QT, por Bassett nos da 511 milisegundos, y lo que vemos es que esto es muy similar a lo que sucede en la vida real, cuando el 20% de los pacientes con hidroxicloroquina desarrollan un QT mayor a 500 milisegundos y un 21% de los que además tienen acitromicina desarrollan un QT mayor a 500 milisegundos. Entonces no es una situación infrecuente que esto suceda. ¿Qué hay que hacer en este momento? Detenernos, ya que estamos en el semáforo, en el segundo semáforo rojo, y hay que decidir si los riesgos y los beneficios son mayores para continuar el medicamento de la hidroxicloroquina, que recordemos no tiene todavía evidencia que mejora nada, o suspender estos medicamentos por el riesgo de hacer torsión de puntos. ¿Cómo esperamos que se comporte en el transcurso de los días? Dependiendo de la vida media de cada medicamento, trazaríamos una curva distinta, pero lo que vemos con la hidroxicloroquina es que después de las 48 horas llega a su valor promedio máximo, por lo que las guías recomiendan que se tome a las 4 horas, a las 48 y a las 96 horas. Si ya después de las 96 horas, para aquellos metabolizadores lentos, el QT no se ha prolongado, solo tendríamos que hacerle un chequeo cada 48 o 96 horas respectivamente, ya que la probabilidad de que aumente mucho más que eso sin agregar nuevos medicamentos es relativamente baja. ¿Cuánto es el cambio de QT y cuáles son los porcentajes? Este fue un estudio de 200 personas, el doble del que les había mostrado previamente. Y vemos que se comporta muy similar. Obviamente el aumento es mayor en aquellos que tienen doble medicación. ¿Cuáles son las complicaciones registradas? Son usualmente en un 3.5 a un 0.5%, es decir, un 4% total de los pacientes con esta terapia presentan algún tipo de taquicardia ventricular monomórfica. Si tenemos en cuenta que hay más de 1 millón de personas con coronavirus, podríamos estar hablando que son más de 40.000 personas que desarrollan taquicardia ventricular monomórfica, que no es un valor realmente aceptable. Sin embargo, no se registraron muertes por causas arritmogénicas. Y 3.5 tuvieron que suspender la hidroxicloroquina, más o menos acitromicina, por el QT. Vamos a hablar un poco del QT largo congénito y qué es lo importante para nosotros internistas saber al respecto. Es muy breve. Hay dos, no vamos a hablar de brugada ni de taquicardia ventricular catecolaminérgica, pero vamos a hablar de QT corto. Hay varios criterios: menor a 390, menor a 370, 340, 320, para estadificar el riesgo, y lo que se da es un aumento en los canales IKR y IKS que va a acortar el periodo relativo. Usualmente no nos preocupa esta alteración, ya que lo que hemos visto es que antes de que hagan un evento, no los tratamos a menos de que sea sintomático. Entonces, si el paciente está sintomático y se documenta que tiene síndrome de QT corto, lo que se recomienda grado 1 es observarlo y mirar a ver qué pasa. La prevalencia a nivel mundial no es baja, con aproximadamente un 3% de un 2 a un 3% en diferentes poblaciones. Y lo que sí tenemos que hacer es que en caso de que los pacientes presenten algún tipo de evento, referirlo a electrofisiología para colocarle un CDI. Estos pacientes no se los van a encontrar con frecuencia, y si se los encuentran, el manejo no va a ser de ustedes. Sin embargo, en los pacientes con síndrome de QT largo sí los pueden encontrar, y hay algunas dudas que pueden tener. Los 3 subtipos más frecuentes son los que mencionamos al comienzo, con ganancia de función y pérdida de función dependiendo del gen afectado, con incidencias un poco menores de 0.2 a 1% de la población general. Hay escalas, como todo en medicina interna, para hacer diagnóstico y ver cuáles pacientes vamos a referir para estudios genéticos, y esencialmente cualquier paciente no deportista que dé más de 4 en esta escala debería ser referido a consulta de cardiología o electrofisiología para determinar estudios genéticos. Hay una adaptación de esta escala para deportistas.
por si tienen la duda, la pueden buscar. Los genes, no todos están de acuerdo que esos genes están definitivamente implicados, pero tenemos suficiente evidencia de los primeros 5, del EQT1 al EQT5, para decir que esos genes están 100% asociados a síndrome de QT largo. No siempre que el paciente tiene la alteración genética va a presentar el fenotipo. Sin embargo, lo que hemos visto en los estudios es que aquellos que son genotipo positivo y fenotipo negativo, es decir, el QT es normal en el electro pero tienen la mutación, en estos pacientes aún así se mantiene el riesgo a pesar de no tener la prolongación, por lo que también algunos recomiendan iniciar manejo con beta bloqueador. El manejo en esencia no voy a detenerme porque tampoco es usualmente tarea del internista, pero sí del cardiólogo, y va a ser el pilar fundamental los beta bloqueadores y el CDI en caso de que presente eventos o que tenga alto riesgo sintomático. Algunas dudas y escenarios con dificultades, llamativamente, y esto no es muy frecuente en Bogotá, pero el jugo de pomelo, como se acordará del doctor Álvarez y el doctor Restrepo. El jugo de pomelo aumenta el QT. No tomaba esa vaina. Yo no. Se escucha cortado. Bueno, yo lo escucho cortado. El jugo de pomelo aumenta más el QT que muchos otros medicamentos, especialmente en pacientes con síndrome de QT prolongado. Es lo que vemos aquí. Esto es después de 1,5 litros o 2 litros de jugo de pomelo, comparado con una dosis estándar de moxifloxacina. Podemos ver que es equiparable, y si les llega, por ejemplo, a Madrid un paciente con síndrome de QT largo, ya saben qué recomendaciones dietarias darles. Otro escenario que también puede ser frecuente, los R1, no sé si hay en este momento, pero cuando vayan a Madrid, los pacientes llegan porque llegan al internista, porque el odontólogo los mandó porque necesitan una carta autorizando que, porque tienen cúter largo, les quieren hacer un procedimiento odontológico. Entonces, ustedes se preguntan, bueno, ¿y qué tal si le doy pues le hago una carta con mi sello diciendo que le pueden hacer el procedimiento y algo le sucede, teniendo esta mutación genética y el QT, digamos, en 500? En este caso ya se hicieron esta pregunta y lo que hemos visto es que el uso de anestesia local, independiente del uso de epinefrina o no para procedimientos odontológicos, es relativamente seguro en el seguimiento de los pacientes. No sé si el doctor Restrepo tenga algo para decir en este caso, qué recomendaciones utiliza para estos pacientes. Pues no, lo mismo, sí. No es nada diferente ni muy raro a eso. Y eso es todo por el momento. No sé si tienen anotaciones, observaciones o algo que yo ya me haya perdido en mi etapa de hibernación en Barranquilla. Bueno, digamos, algunas cosas ahí, de pronto, en el tema de pronto del QRS ancho, en donde, digamos que en eso hay varias cosas. En eso hay varias cosas y lo principal que hay que tener anotado con respecto al QT es que, digamos, el QT deriva, o el valor del QT deriva de básicamente, de cuánto es el rango de QT normal, deriva de una cuestión estética que llamábamos la campana de Gauss, en donde toman unos electrocardiogramas en personas, por definición normales, y miran cuánto es la variación de el QT en esas personas normales o definidas como normales, dejando por fuera a un 5% de las personas, tanto para el valor inferior como para el valor superior, en cuanto a lo que definen como un rango normal, dejando al 95% de las mediciones dentro de lo que es normal. Y basado en eso es que se tiene un rango de QT normal. Y en eso, digamos que se ha visto, pues obviamente, como usted lo dijo, que hay variaciones
con respecto a la frecuencia cardíaca y desde tiempo atrás se ha venido hablando de las variaciones del QT que no son dependientes de la repolarización como tal, sino que dependen del ciclo del QRS ancho más que del ciclo del JT. Y por eso, digamos que eso es un tema que la gente lo había obviado, incluso en cardiología, es un tema que no se discute mucho, y los electrofisiólogos, cuando hablamos de QT, pues buscamos el síndrome de QT largo y tal, y las canalopatías, todas las vainas, pero con respecto a la medición electrocardiográfica poco hablamos de eso. Entonces, ahí llegan varias premisas frente a eso. Primero, si vamos a definir que el rango del QT normal lo tomamos en un electrocardiograma definido como normal, es decir, a una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, y basado en esa frecuencia cardíaca es que salen las fórmulas de corrección del QT, la más usada, que es el BACET, como se la nombró. Digamos que hay que también corregirlo a un QRS normal. Entonces, ¿qué es lo que es un QRS normal? Un QRS normal va de un rango de 80 milisegundos hasta 119 milisegundos, o menor de 120, como quiera llamarlo. Eso es lo que llamamos un QRS normal. Entonces, pero la frecuencia cardíaca normal iba desde 60 latidos por minuto hasta 99. Y básicamente lo que tomaron como valor fue 60 latidos por minuto para tomarlo como una repolarización o un rango de valor normal y corregirlo con base en eso. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que poco o muy poco se trató de discernir entre cuánto puede afectar la despolarización ventricular o el retardo de la despolarización ventricular en la estimación del QT. Y básicamente lo que se intentó buscar es cuánta correlación hay entre lo que es la repolarización como tal, es decir, el intervalo JT con respecto a un QRS normal o con respecto a un QRS prolongado. Es decir, un JT frente a un QT, tanto en electrocardiogramas normales como en electrocardiogramas anormales. Y en eso, si usted va a mirar, hay algunos estudios por ahí, pero realmente grande solamente hay uno, en donde básicamente lo que hicieron fue medir la diferencia o la variación en el intervalo JT frente al QT en electrocardiogramas normales y cuánto fue la variación de ese JT frente al QT en pacientes con alteración de la conducción intraventricular, llámese bloqueo de rama izquierda, bloqueo de rama derecha o las alteraciones inespecíficas. Y lo separaron entre hombres y mujeres. Entonces, digamos que la variación que se encontró en ese estudio, comparando los electrocardiogramas normales frente a los electrocardiogramas con QRS anormales, encontraron que en personas consideradas, entre comillas, normales, encontraron que el JT corregido, y eso básicamente le aplicaron una fórmula de corrección al JT, entre los pacientes que tenían QRS normal y QRS prolongado era muy parecido, y la variación del QT entre un grupo y otro iba desde alrededor de, o sea, le puedo decir que iba iba hasta 100 milisegundos, podía llegar a ser. ¿Ve? Entonces, en ese estudio, básicamente es un estudio viejísimo, es un estudio de hecho, cuando yo lo leí ya era viejo, imagínense, o sea, que debe tener quién sabe cuántos años. En ese estudio, al final sugieren una corrección al QRS
dependiendo de si es hombre o si es mujer también. ¿Ve? Y cosa que no entendería uno por qué, si el QRS del uno mide lo mismo del otro. Y ya le voy a explicar qué probablemente pasó, porque en el estudio al menos los datos no los ponen. Y básicamente ellos lo que sugieren es, bueno, definieron como QRS ancho mayor de 120 milisegundos. Y ellos dicen que se le reste 22, bueno, entre 20 y 30 milisegundos a los hombres y entre 30 y 40 milisegundos a las mujeres. ¿Cuál es el problema de ese estudio? Que ese estudio no dijo cuánto era un QRS normal. ¿Sí me hago entender? Es decir, no dijo, oiga, yo tomé el QRS en personas que tenían en promedio 90 milisegundos, 80 milisegundos, 95. Ellos no dijeron nada de eso. ¿Ve? Y lo otro que tiene como dificultad es que tampoco dijeron, este tiene 121 milisegundos y estos otros tienen 140 o 150 milisegundos. Simplemente dijeron QRS normal y QRS ancho. ¿Ok? Entonces, en eso hay una gran dificultad. Recientemente sacaron unas recomendaciones, el LARS, que es la Sociedad Latinoamericana de Electrofisiología, y esas las copió, porque, bueno, básicamente fueron unos participantes del Colegio Colombiano, y las publicó el Colegio Colombiano de Electrofisiología, en donde ahora con toda esta vaina que se puso de moda del COVID y tal, y pues que hay que participar y escribir en algo. Ellos básicamente les dan una recomendación de corregir a partir de 100 milisegundos. Es decir, si usted tiene 120 milisegundos, le resta 20. Si tiene 140, le resta 40. Si tiene 60, si tiene 160, le resta 60. Entonces, yo normalmente no hago eso, porque yo lo que tomo es un valor normal de QRS. Y el QRS estándar, definido como normal, es 80 milisegundos. De hecho, en los semibloqueos hablamos de QRS entre 100 y 110 milisegundos. Y ya hablamos de QRS que no son normales. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ahí ya vienen las dificultades. Cuando se dio esa recomendación, Manuel me hizo la observación de que ellos habían dicho eso del 100 y tal, y me fui a buscar las recomendaciones que sacó el LARS y la que sacó el Colegio Colombiano de Electrofisiología, le repito, básicamente la misma, y ellos dan esa recomendación, pero no ponen bibliografía. Es decir, ellos se pusieron de acuerdo en un mini consenso en poner ese valor. Eso no quiere decir que esté mal. Eso no quiere decir que esté mal, y en eso deben ser bastante cuidadosos ustedes. Porque realmente la forma de saber qué tanto puede afectar el QT en una persona, un bloqueo de rama, es sabiendo cuánto es el QT de esa persona con un QRS normal, esa misma persona, y bloquearle una rama. Y saber cuánto lo afecta el bloquearle una rama o la otra. Porque ni siquiera sabemos si el comportamiento es diferente, si es la izquierda o si es la derecha. Ni siquiera eso sabemos. Entonces, usualmente uno ve más tendencia a que se prolongue más el bloqueo de rama izquierda que el bloqueo de rama derecha, o el bloqueo de rama izquierda típico al menos. ¿Por qué razón? Porque nosotros estamos viendo en el electrocardiograma la repolarización del ventrículo izquierdo. Y cuando nosotros tenemos un bloqueo bidireccional de la rama izquierda, así como se altera la despolarización, se altera la repolarización, pero es por el bloqueo de rama, ¿ve? Pero cuando el bloqueo es unidireccional de la rama izquierda o el bloqueo es de rama derecha, la repolarización no tiene por qué verse afectada. Sigue haciéndose por el sistema de conducción de forma normal. Entonces nos va a dar QTs más recogidos. Y esa dispersión que pusieron en ese estudio también tiene la limitación en que compararon unos grupos de pacientes en donde yo no sé o yo no puedo saber si los pacientes que tomaron como QRS normales
era un grupo grande de pacientes de QT normal, pero que estaban hacia el rango de arriba, y si los de bloqueo de rama estaban dentro del grupo normal, pero con el rango hacia abajo. ¿Ve? Porque para efectos prácticos tener 380 de QT o tener 440 me sigue dejando como normal, pero la diferencia entre uno y otro es grande. Entonces, en eso, digamos que uno puede generar las discusiones que uno quiera al respecto. Yo normalmente tomo, no soy el único, aclaro, no soy el único, no soy el mesías de esa vaina. Yo normalmente tomo 80 milisegundos porque es lo que se define como un valor normal. Entonces, ahí ya entra usted a decir, cuando tiene un rango, cuál toma, si es el más conservador o es el más agresivo. Si es el más agresivo, pues usted toma el QRS lo más ancho posible, y si usted es más conservador, pues toma un QRS no tan ancho para poder hacer la corrección cuando hay bloqueo de rama. Entonces, en eso todavía no hay verdad. Digamos que para efectos prácticos al día de hoy, pues tocaría, si uno es purista, pues, y toca adherirse a las recomendaciones de la literatura y tal, la vaina, toca adherirse a lo que sacó Lars, que es lo más reciente que hay, que son 100 milisegundos, a partir de 100 milisegundos. Pero si usted mira un libro de electrocardiografía, dice que un QRS normal va entre 80 y 90 milisegundos, dependiendo de la edad, porque si es un niño, el QRS de 80 ya es un QRS ancho. En los niños el QRS debe medir, dependiendo de la edad, 60 o 70 milisegundos. ¿Ve? Entonces, en los niños, ni siquiera en los infantes, y ni siquiera, digamos, estoy hablando de niños de 9 años, de 10 años. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cómo interpreta uno la corrección con el bloqueo de rama. Y bueno, yo sigo tomando los 80, aunque pues con estas recomendaciones que salieron, pues uno tendría que pegarse a ellos, pero si uno es también papista, pues ellos no ponen, o al menos en el documento que publicaron, no hicieron referencia bibliográfica de por qué tomaron el valor de 100 milisegundos. Y lo que le digo, en el estudio que está, que es un estudio grandísimo, es un estudio con más de 10.000 pacientes, no pusieron o por lo menos no está el adendum no hay donde dice, venga, yo tomé como QRS normal los QRS de tal valor. O sea, no dice ni siquiera si son de 80 o si son de 90 o si son de 100 o si son de 110. Y en los bloqueos de rama, ellos dicen que es mayor de 120, pero no ponen si es de 120, 130 o 160. Pero, y entonces, sí, podría ser incluso redundante de la discusión si tenemos que puede ser 80, puede ser 100, puede ser 120. Podríamos inclinarnos a usar los que los estudios hayan utilizado, porque no nos sirve utilizar 80 si 100 es el que utilizó el estudio y es el que ha sido demostrado que induce más eventos. Estudio que haya usado 100. No, estoy diciendo, si supiéramos cómo los miden. Claro, entonces y lo otro que le digo, usted tendría que saber cuánto afecta en la medición del QT el bloquear la rama. Entonces, lo que debería, digamos, en un modelo ideal, lo que debería uno, digamos, si volviéramos a la Segunda Guerra Mundial y yo fuera ario y estuviera en Alemania, hiciera parte del partido nazi, lo que debería coger es a un montón de gente con QRS normales. Y lo bloquea. Meterles un catéter, bloquearles una rama y volverle a medir el QT para saber cuánto se prolongó con respecto a ese valor del QRS. Entonces yo tenía un QRS de 80 milisegundos con un QT de 420. Le bloqueé la rama derecha y el bloqueo de rama derecha me produjo un QRS de 130 milisegundos. Entonces me lo prolongó a
no a 430, la afectación fue mínima, fueron 10 milisegundos, entonces no es tan importante. Entonces es a partir de 120. No, pero yo le hice el bloqueo de rama izquierda y me llevó un QRS de 130 milisegundos y el QT me lo llevó a 460. Entonces yo digo, no, venga, la izquierda es más que la derecha, porque la izquierda es la repolarización que yo veo en el electrocardiograma. Yo no veo la repolarización de la rama derecha en el electrocardiograma como tal. Por eso no vemos los infartos de ventrículo derecho en el electrocardiograma usual. Si me explico, y el ventrículo derecho también hace arritmia ventricular. Entonces es bastante complejo el tema. Y una cuestión práctica que uno debería hacer es, bueno, el valor crítico que aumenta la mortalidad realmente son 500 milisegundos. 500 milisegundos. Uno debería tomar el electrocardiograma de base, e irle midiendo cuánto va prolongando el QT a los pacientes día a día que tomen algún medicamento que afecte la repolarización. Debería darles magnesio a los pacientes. Usted mismo lo dijo, la importancia del magnesio en estabilización de membrana miocárdica. Por ahora, ahí sí, como dice el dicho, si no hay más, toca con la señora de uno, entonces toca la recomendación de 100 milisegundos si uno quiere adherirse a las publicaciones que hay. Yo en lo personal tomo 80, hay muchas personas que toman 80, hay otras personas que toman a partir de 120, pero pues digamos que obviamente esa recomendación de expertos del LARS, pues tocará adoptarla como recomendación de expertos al día de hoy, que es lo que hay en este momento. Y de pronto, si usted quiere comprar animalitos y hacerles estudio y mirar a ver, puede comprar, no sé, perros, cerdos, lo que quiera, que el corazón sea más o menos, los delfines, de un corazón parecido un comportamiento neurológico y cardiovascular parecido al ser humano, también los puede comprar si quiere, el perro también, y podría coger y medir cuánto afecta el bloqueo de una rama o de la otra, que eso se puede hacer sin tanta dificultad con un catéter de electrofisiología. Y de hecho, muchos estudios de electrofisiología se hacen en cerdos y en perros para probar dispositivos y cosas de esas. Y no necesita uno tampoco 10.000 cerdos para hacerlo. Se podría mirar en un grupo de 20 cerdos y le bloquea 10 la derecha, 10 la izquierda y mira para ver cuánto le afecta y le podría dar un valor. Hacerlo en humanos, pues claramente es imposible. Sí. Además, lo otro, que usted tiene que tener presente, no solo la frecuencia cardíaca en el QT. Hay estudios claros y viejos, replicados 1000 veces, de la variación circadiana del QT. No es lo mismo medir el QT a primera hora de la mañana, no es lo mismo medir el QT en la tarde, no es lo mismo medir el QT de noche y no es lo mismo medir el QT durante el sueño. El QT tiene comportamiento circadiano, entre otras cosas. Entonces, todas esas variables tiene que tenerlas presentes. ¿Ve? Entonces, cuando usted tenga un paciente crítico en cuidado intensivo, trate de tomar el electrocardiograma siempre a la misma hora. Por lo menos para ver la variación, para ver la variación. Disminuir la variación. La variación circadiana. Claro. 2 y 3. 1. No sé si Manuel o alguien más quiera decir alguna otra joda ya después de que hablé tanta paja. Oye, con todo lo que tú has dicho ya nos has dejado sin palabras, pero no, excelente presentación. Lo único fue lo de pomelo, que yo no como pomelo, pero bueno. No, pero acá sí se ve. El pomelo es delicioso. La vaina es que el pomelo, yo nunca me he tomado un jugo de pomelo. Yo he comido pomelo, pero nunca me he tomado un jugo de esa vaina. Pero sí como bastante pomelo. Si acaso me lo he comido, pero... Lo que yo no he visto es en Bogotá. No, esa vaina por acá no la conocen. Sí, no, la gente por eso. No sabe de la vida la gente por acá. Bueno, si no es más, muchas gracias por su atención. ¿Qué quieren hacer la otra semana? Me parece José, que... ¿tú me dices?
Nos Me metemos con parece, mecanismos de arritmia. me parece que ¿Qué? es como difícil hacer lo que hacíamos presencial de la gente opinando, porque primero la gente no opina y en Zoom no permite discusión fácil. Pero hay un tipo, un Jair, que preguntó una cosa, que si el electro servía o no servía en COVID desde el ingreso, que al final no le pudimos contestar porque no sé qué pasó, que se borró. Por lo menos no sé si fue porque se me salió y entró. Se borró la pregunta que hizo. Ah, yo no tengo el chat, no me sale. Vamos a ver. Digamos, claro que sirve, porque es que el tema es que si usted tiene un paciente, por ejemplo, con un QT de 460 al ingreso y le empieza a dar hidroxicloroquina y se le subió a 470. Listo. Se prolongó, mierda. ¿No? Ese no está tan grave como el que usted cogió en 420 y lo llevó de un día para otro a 460. Entonces, así como yo les digo a los de la UCI, ustedes a los pacientes que tienen marcapaso transitorio tienen que evolucionar el marcapaso. Y los pacientes que tienen infusión de amiodarona o algún medicamento que pueda afectar el electrocardiograma tienen que evolucionar el electrocardiograma, no leerlo en el día a día. Ustedes tienen que evolucionar el electrocardiograma en ese sentido. Es decir, tiene QT corregido, hoy 460. Se prolongó 40 milisegundos en las últimas 24 horas. Marica, te va a amanecer en 500 pasado mañana. Ten cuidado que ese se te va a morir. Pero si tú tienes una prolongación corta, no, tenía 460, ¿no? Y a los 48 horas 465. Y de pronto a los 8 días tenía 470. No, quitémosle la hidroxicloroquina. No, o sea, dásela. La prolongación de este man es mínima. Mídele si está hospitalizado, mídele niveles de magnesio, así estén dentro del rango normal, dale magnesio. Afortunadamente los pacientes hospitalizados, digamos, el rango normal a los niveles tóxicos de magnesio hay una distancia larguísima. Entonces uno le puede dar magnesio a los pacientes, monitoreándoles séricamente los niveles de magnesio en los hospitalizados y además lo examina todos los días. Y como son COVID, pues no lo examina, listo. Pero usted le pregunta si se le durmieron las piernas, si están calambrados, si tiene alguna vaina, para saber si tiene que suspenderle el magnesio o no. Pero los pacientes que estén bajo esas condiciones, digamos que es diferente el que va prolongando lentamente el QT, así está en el rango alto, que el que prolonga mucho en un periodo corto de tiempo y lo prolonga rápidamente. ¿Ve? Cuando hubo la epidemia de H1N1, una médico de ahí de la fundación le dio H1N1 y le dieron, en esa época daban los eltamivir y la claritromicina y llegó por palpitaciones a urgencias y me acuerdo mucho que yo fui a verla y un neumólogo me paró en la puerta y me dijo, no, ella no es un cardiólogo, ella es un neumólogo, y yo me fui. Yo, bueno, el QT estaba en 520, llevaba 3 días tomando claritromicina. ¿Ve? Yo no sé si hizo arritmia o no, pero los pacientes, hay pacientes que pueden llegar a tener no necesariamente un síndrome de QT largo o un síndrome de QT corto o una canalopatía evidente, pero sí pueden tener polimorfismos genéticos que le hagan susceptible a ciertas cosas de ser sensibles a ciertos medicamentos que lo puedan prolongar. Entonces, más importante que eso, de pronto esa persona seguramente arrancó con un QT normal, porque de hecho yo conozco el electrocardiograma, pues, obviamente porque ella la paciente tiene un electrocardiograma normal, pero esa paciente a las 48 horas tenía un QT normal, a las 72 horas. Seguramente ella no prolongó a 520 súbitamente el QT, lo fue prolongando rápidamente. Entonces, eso es lo que nos toca ver en los pacientes. ¿Ve? O sea, si usted tiene un paciente que tiene 10.000 leucocitos y de repente sale con 25.000, está absolutamente llevado. Pero si usted tiene un paciente con 24.000 leucocitos y se le subió a 25.000, no está más grave, está igual.
¿Sí me hago entender? Claro. Hay una medida adicional ya para finalizar, es que lo iba a mencionar y se me pasó. En este paciente que tiene marcapaso, o digamos un paciente que llega así a urgencias o UCI, tiene por algún motivo un ritmo similar. Otra de las maneras de terminar o prevenir la torsión de punta, si vemos que está a punto de inestabilizarse, sería un marcapaso transitorio o incluso el marcapaso que tiene, acelerarlo de tal manera que se reduce la longitud de ciclo y se previene pues se reduce el periodo refractario relativo para que se disminuya la incidencia de polarizaciones y así no se generan las arritmias. Es un mecanismo adicional, además del magnesio, para poder reducirlo. Y en este caso yo no sé qué tan fácil, eso también quería preguntar. Este paciente llega con marcapaso y vemos esto. Si queremos aumentar la frecuencia, lo queremos poner en VO a 100, por decir, para que o a 100 o a 95. Eso se podría hacer. Sí, digamos, claro. O sea, usted, y ese aporte que acaba de hacer es bastante importante. En los marcapasos con estimulación ventricular, pues no podemos medir el QT, no vemos nada esencialmente de repolarización. Y una medida para acortar el tiempo vulnerable es la sobreestimulación. Idealmente debería tener estimulación auricular más que ventricular, pero la ventricular también sirve. Y si el paciente le llega así, pues básicamente usted lo que está tratando de suprimir, digamos, el QT prolongado como tal, no va a matar a nadie a menos que usted haga una extrasístole en ese momento. Entonces usted sobreestimulándolo suprime las extrasístoles. Y entonces usted lo que puede hacer rápidamente es ponerle un imán, si es un marcapaso, y el imán se lo va a poner en asincrónico. Y pues llame al electrofisiólogo para que le haga la reprogramación al aparato realmente. Pues ahí sí no hay de otra, digamos. Y si no tiene, pues le pone un transvenoso y lo puede sobreestimular o desde la aurícula, si conduce, o desde el ventrículo. Incluso en pacientes que no tengan marcapaso, si usted ve que tiene muy prolongado el QT y está haciendo arritmia, pero pues el tipo no se ha muerto o usted lo reanimó, métale un marcapaso transvenoso y sobreestimúlelo. Métale un marcapaso transvenoso y sobreestimúlelo rápido. Porque digamos que solamente hay un tipo de QT en las canalopatías congénitas, que es el catecolaminérgico, que es el que le prohíben los despertadores y todas esas vainas. Pero de resto, casi todos son favorecidos por la bradicardia. Y por eso es que es tan discutible en muchos casos darle betabloqueador y en algunos casos está prohibido. Y es discutible porque usted el betabloqueador no lo da con fin de mejorar el QT, usted lo da con el fin de suprimir las extrasístoles y disminuir la carga adrenérgica. Por eso da propanolol más que metoprolol. Le funciona mejor el propanolol porque le disminuye la descarga catecolaminérgica a nivel central por paso de la barrera hematoencefálica del propanolol, que no tienen los otros betabloqueadores. Listo, me parece que ya todo quedó muy claro. Vamos entonces a detenernos aquí. Ahí por WhatsApp definimos el tema de la otra semana. Sí, Jerónimo se despide también, está aquí, si lo escucharon atento a todas las... Aprendiendo desde temprano. A todas las cosas que dijeron. Bueno, pues, gracias por la charla, estuvo todo muy bueno. Lo único malo fue que eso de jugo pomelo sí no me quedó claro. Jerónimo también da las gracias. Hasta luego.